Bueno, vamos a ver un video bastante psicológico ahora. Sí, sí. I once was chatting with a guy I randomly met at a coffee shop, and I don't recall much of the conversation, to be honest, but it revolved around dreams. And I can clearly remember something he said about switching the lights off in dreams and how it was impossible for us to do that. Like, if the lights are on and you cannot switch them off, then most probably you're dreaming. As I was about to leave, he said, "Excellent Meraki." Confused as I was, I asked what that meant, and he admitted that he never truly figured it out. It was something that a dream character of his would usually whisper in his ear. So I smiled, heading to the door. I noticed the light switch, and out of absolutely nowhere, I had the sudden desire to switch it off. As I tried to, it wouldn't. Hay un videojuego que me perturbó más de lo que esperaba. Es un mod de Doom que se llama myhouse.wad. Me puso directamente enfrente de una casa. Atrás mío había una salida que todavía no podía usar, obviamente, porque me pedía una tarjeta de acceso azul. Apenas entré a la casa, empecé a disparar, pelear, etc. Y después de acabar con los primeros enemigos, me causó gracia encontrar una PlayStation 1 al lado de un televisor. No era más que un simple guiño. A unos pocos metros de la entrada había un grupo de 4 puertas. En la primera encontré una tarjeta amarilla y en la última otra puerta roja que me pedía usar, sorpresa, una tarjeta de acceso roja. Genial, ya iba entendiendo más o menos la dinámica, un color para cada puerta. La casa tenía 2 pisos. Bajando las escaleras había un living bastante amplio y algo que me llamó la atención fue que había una esfera azul del lado del patio. La podía ver a través de la ventana. Y dije, ok, después veo de qué se trata. Finalmente, justo a la derecha de las escaleras había un lugar, llamémoslo lavadero, que tenía una puerta que comunicaba con el exterior. Bueno, poco tiempo después encontré la tarjeta de acceso roja. Perfecto, subí las escaleras para ir a la puerta roja y abrirla. Y ahí adentro estaba la tarjeta azul de la salida. Fácil. Pero cuando quise irme, no pude. Ahora la salida me pedía una calavera azul. Ok, di la vuelta del lado de afuera en busca de esa esfera azul que había visto antes, pensando que a lo mejor tendría algo que ver, pero no estaba. ¿Es un error del juego, tal vez? En ese momento vi que dentro de la casa estaban los enemigos de nuevo. Por segunda vez decidí volver a entrar y apenas lo hice me di cuenta de que las cosas empezaron a sentirse raras. La puerta se abría de manera diferente. Antes se desplegaba para arriba y ahora hacia los lados. Esto no fue lo único raro que noté. La PlayStation 1 ahora era una Xbox. Los enemigos tenían armas diferentes. Los espejos tenían reflejos y las tarjetas de acceso se habían transformado en calaveras. Empecé a ponerme cada vez más inquieto, más ansioso. Y después de hacer de nuevo el recorrido que había hecho, cuando por fin llegué a la puerta roja para encontrar la calavera azul, Ah, esta parte de la casa no estaba antes. Unas escaleras conducían a un ático, donde ahí sí estaba la calavera que me faltaba. La agarré un poco más asustado que antes y dije, ya puedo irme, ¿no? Pero la cosa no terminó ahí. La puerta principal ya no existía. En su lugar había un armario en el que colgaba una remera verde y un par de kits de salud. Juro que había una puerta acá. Está la silla ahí en la entrada. ¿Qué está pasando? Entonces me acordé de la segunda puerta en el lavadero que también daba al exterior. Pero cuando fui, tampoco estaba ahí. Todo empezó a volverse cada vez más raro. Las puertas se empezaron a abrir y a cerrar solas. Empecé a ver personas por los espejos y a pasar a través de ellos. Y algunos lugares de la casa dejaron de tener sentido arquitectónico. Hay muchos usuarios en internet que compartieron la inquietud de haber jugado a myhouse.wad. Hay miles de opiniones hablando sobre esto, pero encontré un porcentaje muy chiquito de usuarios que dijeron que este mod les hizo acordar a una sensación por la que pasaron en algún momento. Son personas que tuvieron experiencias no muy comunes para la mayoría de la gente. Son personas que pudieron...
La anécdota real más llamativa que leí sobre este tema fue en el libro Explorando el mundo de los sueños lúcidos, de Stephen LaBerge y Howard Rheingold. Un hombre del siglo XIX tuvo un sueño que no fue para nada normal. No era consciente de que estaba soñando. Me estaban persiguiendo y huía por una interminable serie de habitaciones conectadas entre sí, teniendo dificultades para abrir las puertas y cerrarlas. Pero cuando las terminaba cerrando, escuchaba atrás mío que las abrían de nuevo. Quienes me perseguían emitían gritos ensordecedores. Sentí que me estaban alcanzando. Desperté con un sobresalto, asustado, bañado en transpiración. Sin embargo, una noche, cuando el sueño volvió por cuarta vez, en el momento en que mis perseguidores estaban reiniciando su persecución, despertó de pronto en mi mente un sentimiento sobre la verdad de la situación. En lugar de escaparme, me apoyé contra la pared y decidí contemplar con la mayor de las atenciones quiénes me estaban persiguiendo. Confieso que la conmoción inicial fue demasiado fuerte. Fijé mis ojos en mi principal atacante y según el deseo de observar se imponía a mis emociones, vi lo siguiente. El ente se había frenado a varios metros de donde yo estaba y empezó a saltar de una forma que en vez de asustarme, me pareció graciosa. El ente empezó a moverse cada vez más lento, perdió su claridad y fue tomando una apariencia imprecisa hasta que se convirtió en una suerte de manojo flotante de trapos. Después de todo esto, me desperté. Lo que Stephen LaBerge decía sobre esta anécdota es que cuando tu ego mira a los personajes que te dan miedo con coraje y valentía, se vuelven menos amenazadores. Pero si intentas forzar a tu cabeza pidiendo por favor que eso desaparezca, se puede volver más amenazador. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que sentiste? Usualmente la gente que sueña experimenta eventos raros. Cambios de lugar de una puerta a otra, cambio de personas que intervienen en una conversación, geometría alterada y sucesos imposibles. Y no se dan cuenta de que su cabeza está creando un mundo ficcional hasta que se despiertan y en ese momento es cuando dicen, claro, era imposible. Pero hay otro grupo de personas que sí se dan cuenta de esto, de que están adentro de algo irreal. Personas que despiertan adentro de su cabeza y reconocen que nada de lo que ven es cierto, que están teniendo sueños llamados sueños lúcidos. Sí, esto algunas veces me ha pasado. Es raro, pero sí. Hay unas poquísimas. De hecho, hace una semana quizás me pasó. Ya es un punto, y casi siempre que me pasa despierto. Que ya es un punto del sueño en que sabes que estás soñando y como que tomás el control de la situación, pero no dura mucho y luego te despertás. Aunque generalmente no suelo recordar la mayoría de las veces lo que sueño. No sé por qué me fascinan tanto estos temas. El cerebro humano es uno de los grandes misterios de la humanidad y siento que aprender a controlarlo es lo suficientemente interesante como para hablar sobre eso, ¿no? Así que les propongo que abramos la cabeza juntos. Sí. Bueno, me refiero a abrir la cabeza en el sentido metafórico, ¿no? A crear opiniones. Cuando alguien está despierto, la mayoría de lo que percibe se corresponde con personas, objetos y eventos que realmente existen en el mundo externo. Debido a que los objetos, cuando estás despierto, existen con independencia de tu mente, se mantienen estables. O sea, si dejas una taza de café sobre una mesa en la cocina, vas al baño y volvés, la taza va a seguir estando ahí. En los sueños, la cosa no funciona así, sino que es mucho más cambiante que el mundo físico. Si estuvieras en un sueño lúcido, tu experiencia del mundo sería muy diferente. En primer lugar, sabrías que todo es un sueño. En el preciso momento en que eso ocurre, podés tomar el control. Podrías decidir volar, deformar la geometría, enfrentarte a lo que más miedo te da en tu vida. Podrías decirle a una persona aquello que no te animarías a decirle. Construir un espacio fantástico y moverte por él. O, no sé, controlar aviones. Siempre siendo consciente de que nada es real. En las primeras páginas del libro, Stephen propone teorías interesantes, anécdotas y funciones del cerebro. Pero cuando llegué a la página 79, me pasó algo. No pude seguir leyendo. En esa página empieza el capítulo 3 que se llama Despertar en el mundo de los sueños y muy claramente, en los primeros párrafos, con mucho detalle, Stephen empieza a enseñarte las técnicas para tener un sueño lúcido. Oh, eso está interesante, ¿eh? No pude seguir, sentí un poco de miedo, inseguridad de que esto funcionara conmigo. No suelo asustarme con este tipo de cosas, pero el autor no es una persona supersticiosa o un mago, es un psicólogo especializado en las funciones fisiológicas de los procesos del cerebro. Él dice que si una persona aprende esta técnica, puede tener un sueño lúcido cada vez que quisiera.
Fue imposible no hacerme la pregunta en ese momento. Imposible que no me surja una duda que ya me empezaba a inquietar y que no había dejado de plantearme hasta el final de cada capítulo, hasta la página 79. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? Esto es LSD Dream Emulator. Fue lanzado para PlayStation 1 en 1998 y la verdad no sé cómo definirlo. Mucha gente dice que hace apología a la droga, mucha gente dice que no, que las siglas solo significan Lovely Sweet Dream. Yo digo que definitivamente este juego no trata sobre ninguna sustancia especial, pero consumirlo es una experiencia gratificante. El título va sobre un recorrido por lugares extraños. Algunos son familiares, pero la mayoría son irreconocibles. Podés encontrarte con cualquier cosa. A veces vas a chocarte con un tren, ver a un elefante flotando. Este es el juego del tipo que lo programó diciendo que todo esto era lo que soñaba, ¿no? Y estaba pensando, sí, lo conozco. A una cabeza gigante escapando. Pero más o menos cualquier cosa que aspires es posible. No hay objetivos, no se gana ni se pierde. LSD Dream Emulator es más bien una experiencia psicodélica más que un videojuego. Leí muchas opiniones y reseñas de esto, algunas de foros muy viejos, y la sensación que más se repite entre los usuarios es solamente una: miedo. Este título surgió de un diario llamado Diario de los Sueños, que es un cuaderno en el que una mujer llamada Hiroko Nishikawa describía sus sueños y pesadillas a través de textos y dibujos. Ninguna de estas representaciones es al azar. Cada una de ellas intenta mostrar lo que Hiroko inyectó en sus páginas en blanco. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tomarlo como ejemplo? Varias personas describieron esto como una sensación muy parecida a la de tener un sueño lúcido. Tenés el control, un control en primera persona, en un entorno irreal, en el que podés arrojarte a un pozo si querés aparecer en otro lugar, un entorno en el que podés caminar hacia criaturas que te dan miedo si querés que desaparezcan, y el resto lo podés ver vos mismo. Lo gracioso sobre LSD Dream Emulator es que se siente como si pusieras los conceptos abstracto y concreto en una licuadora. Reconoces objetos, pero al mismo tiempo los lugares son irreconocibles. Los eventos no tienen sentido ni explicación y los colores ni siquiera encajan con la realidad. La primera vez que jugué a Hiperbólica, vi algo que nunca antes había visto. Geometría no euclidiana, reglas matemáticas a las que no estamos acostumbrados. El creador es Code Parade y él estuvo mucho tiempo estudiando y experimentando con este tipo de conceptos. Tiene un video fantástico en el que explica cómo es que esta geometría funciona, pero como no es el fin de este video, me conformo con mostrarte cómo se ve. En un espacio no euclidiano, las cosas no funcionan como las conocemos en el espacio tridimensional. Los objetos parecen moverse a la misma velocidad y las distancias parecen ser mayores de lo que son. Estar en un sueño lúcido implica que el mundo a tu alrededor tienda a reorganizarse y a transformarse más de lo que es común en un sueño normal. Si estuvieras adentro de uno, empezarían a ocurrir cosas, ¿cómo decirlo?, imposibles, ya que no existen leyes físicas, ni químicas, ni biológicas, y la escena del sueño en sí misma, más que desaparecer una vez que sabes que es irreal, podría aumentar en claridad y empezar a tener tantos detalles que quedarías impactado de lo que estás viendo. Stephen LeBerg respondió a la pregunta de si estos sueños son peligrosos. Dijo que la mayoría son experiencias positivas, mucho más que los sueños comunes. Y ahora viene la palabra mágica. Pero hay personas que pueden encontrarse con experiencias aterradoras y en algunos casos, y cito sus palabras, extremadamente perturbadoras. Por esta razón no podemos recomendar el sueño lúcido a todo el mundo. Si después de leer los primeros 6 capítulos de este libro usted tiene dudas acerca del sueño lúcido, le recomendamos una cosa: no continúe. La gente usa los sueños lúcidos para lo que quiera. Podrías cumplir tu máximo deseo, aquello que más te gustaría hacer, siempre y cuando ocurra dentro de los límites de tu imaginación. Varios usuarios de Reddit compartieron este mismo miedo. Uno de los primeros sueños lúcidos fue levantarme de la cama para ir al baño, volví a mi habitación y me vi durmiendo. Pensé que me moría. Había personas en la sala principal. una vez me pasó ese. No exactamente. Uy, sí, una vez me pasó ese. Creo que fue una de las primeras veces que me pasó algo parecido.
Yo estaba en la casa de mi abuela, creo que tenía 12 años. Estaba durmiendo y de la nada soñé que estaba viniendo, no sé de dónde venía, no sé si era del baño, estaba cerca del baño. Entré a mi propia habitación y me vi durmiendo. Y caminé hacia mí. Y cuando me toqué un hombro, me desperté con un ataque de pánico, creo. No, fue una cosa rarísima. Mi abuela, recuerdo que se despertó, me dijo que eran las 3 de la mañana y se pegó un susto terrible. Porque me escuchó gritando y corriendo y no sabía qué me pasó. Nunca más me olvidé de eso, pero tampoco me volvió a pasar algo así. No entendí si fue un sueño lúcido o qué fue, pero creo que fue una de las cosas más terribles que se me haya pasado, ¿no? O sea, relacionada con sueños. Principal. Estaban simplemente de pie, inmóviles. Entonces les dije que era un sueño. El televisor se quedó en estática y la luz se apagó. Los ojos de todos se pusieron negros y me empezaron a mirar fijamente. A veces siento que se me cae la polla y me despierto inmediatamente ¿Cómo? después. ¿Alguien tiene una solución para esto? Pero por lejos, la anécdota que más me inquietó fue la de un usuario que dijo lo siguiente: tengo sueños lúcidos todas las noches. Puedo controlar mi entorno y soy plenamente consciente. El problema es que ya no me siento descansado. Mis sueños, por supuesto, tienen cualidades extravagantes que hacen que sea más fácil reconocer que es un sueño. Pero todo se siente tan real. Puedo tocar y sentir las cosas que me rodean, hago amigos y recuerdos. Pero después me despierto y me siento mal porque acabo de vivir una vida completamente diferente que nadie conoce ni existe. Ya no tengo ganas de dormir. Y a continuación dice una frase que me dejó pensando y me puso la piel de gallina. Siento que la realidad está perdiendo su realidad. Esto parece mucho la trama de Omori. Bueno, más o menos. Solo que Omori sí se quería ir a dormir, si no me... sí se quería ir a dormir. Al revés, prefería estar en su mundo de sueños. ¿Qué pasaría si? Es una pregunta inevitable que no salió de mi cabeza en todo este tiempo que estuve leyendo sobre el tema. Si decidís cómo se construye el entorno que te rodea en un sueño lúcido, se construye. Si determinás los eventos que querés que sucedan, suceden. Si decidís los olores que querés que te invadan, sentís esos olores. ¿Qué pasaría si decidieras morir en un sueño? Ah, Es bastante común despertarse en un momento en el que soñamos que morimos, ¿no? La mayoría hemos tenido esa sensación electrizante de despertar de golpe en un colectivo al lado de una señora mayor que pega un salto más grande que el nuestro. Pero existe una pregunta más interesante que plantearse por qué esto ocurre. ¿Qué pasaría si murieras en un sueño lúcido y no te despertaras con eso? eh. Nunca me puse a pensar en algo así. Acá hay un hecho. Varias personas alrededor del mundo fallecieron mientras estaban dormidas. La pregunta es, ¿cómo sabemos que no fue el sueño el que las mató? ¿Realmente es estúpido hacerse esta pregunta? Y eso me recuerda a la trama de Catherine. El de las ovejitas que mueren mientras están durmiendo. A veces, en los sueños lúcidos, me encuentro con situaciones como de otro mundo. En estas ocasiones mi conciencia va mucho más allá de cualquier cosa que haya experimentado despierto, y eso hace que la experiencia parezca mucho más real de la realidad que ya conozco, y eso me aterra. No puedo continuar esos sueños por miedo de no despertarme nunca de ellos, dado que la experiencia parece muy alejada del reino de la existencia. ¿Qué pasaría si fuese incapaz de despertarme a mí mismo de esos sueños lúcidos? ¿Moriría o me volvería loco? La respuesta de Stephen a esta pregunta fue la siguiente. A pesar de la naturaleza terrorífica de esta preocupación, es solamente miedo a lo desconocido. No hay ninguna evidencia de que nada de lo que usted haga en un sueño pueda afectar a la fisiología básica de su cerebro en forma dañina. Y por intenso que pueda parecer el sueño, no puede durar más que el curso natural de los periodos REM, alrededor de 1 hora más o menos. El miedo no es importante para lo que está ocurriendo. Usted no necesita tenerle miedo al daño físico en sus sueños. Cuando se encuentra en medio de una nueva experiencia, deje que su miedo se vaya y tan solo vea qué sucede. Si el hecho de que un sueño pueda matarte fuera cierto, ¿cómo podría alguien saberlo? Hay una evidencia directa que apunta hacia lo contrario. Mucha gente ha soñado que moría sin efectos negativos,
según lo que contaron después cuando se despertaron al lado de Jesús. Lo que más me atrapa de los sueños lúcidos es que ofrecen una ventana hacia la mente humana, que no es más que un orificio pequeño por el que empezar a desentrañar cómo funciona. Pero también, más allá de ser una curiosidad científica, estos sueños pueden transformarse en herramientas para la autoexploración, la creatividad, el desarrollo personal y el levantamiento de pollas. ¿Qué es la conciencia? Es probablemente la pregunta que más me dejó pensando. Desde que leí Lovecraft, desde que jugué a Soma, desde que descubrí los sueños oníricos. ¿Cómo se vería la realidad si no es a partir de nuestra percepción? La verdad, no tengo la más mínima idea, pero voy a seguir disfrutando del tiempo que me queda. Da para pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora me dejó con la duda de qué sería la explicación del libro, de cómo lograrlo. Que también depende de la fortaleza mental, o sea, sí, es verdad que no sería para cualquiera eso. No sé si de verdad el libro tiene las respuestas a cómo lograrlo, porque hay muchas veces que no recordamos lo que soñamos. Yo digo que no lo recuerdo, pero técnicamente estás soñando siempre. Se supone, se supone. Solo que no siempre lo recordás. Entonces, ¿cómo sería un sueño lúcido siempre? ¿Siempre recordarías lo que soñás? ¿O tendrías el sueño lúcido y luego no recordarías nada? Es todo un tema bien complejo. Encima mencionó Soma. La trama de Soma era bastante complicada también, sí, sí. Bueno, sí. Pero en resumen, creo que la definición de miedo a lo desconocido, sí, sí, queda perfecta. Está bien, no sería para cualquiera. A mí me quedó la duda, pero sí, sí, no sé. Quizá algún día lea el libro al menos para ver de qué va la cosa. Sí, sí.